Sin embargo, en el ámbito de darle esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del Chino, no nos fuimos a reunir a un sitio escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República. Aquí, como representante del Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete, que se sustentaron en esa conversación en 3 opiniones que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo. Un ministro de Trabajo donde en este momento, donde el Perú atraviesa una situación grave por la pérdida de trabajo, ponía una persona sin experiencia. Igualmente se hizo una crítica o una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación. Y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo y el Perú entero lo sabe y ustedes los medios de comunicación lo saben. Habían 2 interpelaciones que estaban en camino y que esas no dependían del presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias o del Congreso de la República. Y era justamente la interpelación a la ministra de Economía y la interpelación al ministro de Educación. Y que a eso se sumaba serias críticas relacionadas a cartas que habían llegado a la presidencia de parte de algunos alcaldes del Perú en razón de la distribución donde a un municipio se le da 15 millones y a otros municipios, como en el caso de Lima, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, 67.000 soles. Y esas críticas iban justamente sobre la ministra de Economía. De la misma forma, se le habló del problema de educación, que se sustentaba, lógicamente, en los licenciamientos dados por el señor ministro, en aquel entonces jefe de la SUNEDU. Exitosa. Han sido con el más transparente motivo de poder colaborar en que el gabinete tenga con éxito resultados aquí en el Congreso de la República. Y yo lamento, sinceramente, que las declaraciones del señor presidente de la República pretendan soslayar el tema fundamental, democrático, que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros y que él se lo haya trasladado al señor presidente de la República. Porque la crisis el día de hoy del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico. Sin embargo, en lugar de buscar enmendar, lo ha expuesto al señor Cateriano para que el día de hoy, conjuntamente con todos sus allegados del señor Cateriano, estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitirlas y soslayar la actitud del presidente del Congreso democrática, donde no tiene ninguna decisión sobre las 9 bancadas, donde los resultados de los hechos que se han dado es porque el señor no ha convencido, porque su discurso de las cuantas páginas trajo, solamente 2 páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos, y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Esto tenemos que decirlo, y no podemos quedarnos callados. Yo tengo una familia bien constituida, y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado, porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir, los que queremos la democracia, que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente, señores ciudadanos que nos escuchan, medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad por el país. No dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. Exitosa. Queremos exitosa. La gobernabilidad. Y la gobernabilidad es buscar estabilidad política y poder lograr la gobernabilidad. Lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo, un gabinete a la altura de los graves momentos en que venimos atravesando. Y lógicamente, ¿cómo se pretende solucionar una crisis económica
escuchando a la señora ministra y poder explicar qué es lo que se ha hecho y por qué estamos en la condición que estamos. ¿Cómo se pretende resolver una falta de trabajo a los peruanos? Escuchando al señor representante a través del ministro de Trabajo para poder explicar cómo se va a solucionar el problema de trabajo. ¿Cómo se pretende salvar el año escolar? Escuchando al señor ministro de Educación para que pueda decir actos irregulares y de corrupción que han sido reconocidos por el señor ministro aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, de que habían actos de corrupción, que se ha pretendido a una empresa que no tiene más allá de 10.000 soles de recursos para poder tener 900.000 alumnos abandonados sin que hayan podido tener acceso a una tablet, donde las irregularidades de la corrupción han sido reconocidas por el propio ministro. Estamos en un gobierno de salida. Este no es un gobierno que comienza recién su gestión. Y lamentablemente, su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de 5 años. El gobierno debe reflexionar también con respecto no solamente a los planteamientos y a los sueños sin plazas y sin metas, que es lo que todos los peruanos queremos. Los peruanos hoy queremos que nos resuelvan ese supuesto chantaje y negociación de la reforma universitaria en un pretexto para ocultar que el voto contra el señor Cateriano y no reconocer que es en contra de la política fracasada de este gobierno, que es el voto del provinciano que ve que su hermano está muriendo y no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene cama UCI, no tiene la atención que realmente se merece. Es el voto de aquellos peruanos que no encuentran cómo recuperar su economía, de aquellos agricultores que están haciendo agricultura y nos dan la sostenibilidad alimentaria y que hoy en día no hay respuestas concretas, que es lo que todos queremos. Por eso yo vuelvo a repetir, hoy día cuando vemos que el Perú se desangra y cuando vemos estas jugarretas donde la responsabilidad exclusiva la tiene el presidente de la República, porque lo ha reconocido públicamente, que esa reunión que yo sostuve con el señor Cateriano se la trasladó al presidente de la República. Él debió ver, no solamente desde el día miércoles que conversamos hasta el día del lunes que se presentó la propuesta de la mesa como presidente, que le dije, si el tiempo es insuficiente para que pueda levantar estas situaciones que se te vienen presentando, podemos ampliar 10 días más para que te presente al Congreso. No lo quiso. Se creyó autosuficiente o creyó que seguramente su trabajo, enmarcado fundamentalmente a confundir al pueblo peruano, el día de hoy pretenda ponerlo en los medios de comunicación como que es una responsabilidad de parte de los nuevos grupos políticos que realmente lo que quieren es solución a los problemas de salud que tienen todos los peruanos, que no tengamos más muertes, que esos 50.000 muertos que están en las calles prácticamente que han sido el motivo de un mal manejo en cuanto a esta pandemia, se le echa responsabilidad a la reforma educativa. Yo creo que, señores, no es la forma. Yo lamento realmente, lamento porque yo soy democrático, yo pertenezco a un partido político y creo que los partidos políticos hay que fortalecerlos, pero aquí se están pretendiendo debilitar, aquí se está pretendiendo confundir a la población y eso no lo podemos permitir los que queremos un Perú mejor. Estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso, de tener un nuevo presidente de la República. Si bajo estas formas, pretendiendo debilitar la institucionalidad de los partidos políticos, es la forma de hacer política, no, señor. Esa no es la forma de hacer política. Y nosotros rechazamos esta actitud irresponsable que la viene utilizando el señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, poniendo a los amigos del señor candidato a presidente del Consejo de Ministros y querer desprestigiar al Congreso de la República a través de su presidencia. Eso no debe ser permitido. Yo les agradezco el habernos acompañado y nuevamente reafirmo mi compromiso democrático con el país, mi compromiso democrático con el Congreso, mi compromiso democrático con mi partido político y mi compromiso democrático con mi familia. Porque yo pertenezco a una familia que me enseñaron a ver las cosas buenas y a ver las cosas malas. Y la política hay que fortalecerla, la política no hay que debilitarla. Y ustedes, los medios de comunicación, no se pueden prestar para esas jugarretas de pretender confundir al pueblo peruano en una reforma universitaria de su incapacidad para poder enfrentar esa pandemia que nos ha costado cerca de 50.000 muertos y que hasta la fecha no tenemos una solución definitiva.
Por eso exijo que este nuevo gabinete tenga esa expertise de las personas que vengan como ministros de los sectores y como presidente del Consejo de Ministros, que nos pueda generar esa garantía de poder colaborar conjuntamente, como siempre lo hemos hecho, para sacar al Perú adelante y que superemos esta preocupación que es de todos los peruanos. Sin trabajo, muertos en las calles, sin un manejo en el sector salud totalmente deficiente de una infraestructura naturalmente de hace muchos años, pero que hoy tenemos la gran responsabilidad de darle esa respuesta que el Perú merece. Muchas gracias. Bueno, pues han sido las palabras del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien ha rechazado haber chantajeado o condicionado el voto de confianza a Pedro Cateriano en una reunión en la que justamente llegó hasta aquí, ¿no? Pedro Cateriano lo manifestó en un primer momento, pero ha manifestado pues que no ha sido solamente al ministro, o se ha referido al ministro de Educación, sino también al ministro de Trabajo, de Economía y a las políticas que no se habrían dado. En estos momentos ya se les está haciendo la consulta sobre las razones que habría tenido Pedro Cateriano para mentir y manifestar de que se hizo un condicionamiento para el voto de confianza. Vamos a escucharlo. Lo escucho. Exitosa. Yo no podría responder al nombre de Cateriano. Yo respondería a propio, como presidente del Congreso. Lo que yo he hecho es un ejercicio democrático y que creo que el señor Cateriano perfectamente lo conoce porque él ha sido parlamentario. Él es un político ducho, no es un político nuevo. Y él sabe perfectamente que una presentación en el Parlamento Nacional tiene que haber consensos. Consensos que creo que en los hechos a él le han dado resultados, pero que en este caso los resultados nefastos que ha tenido es porque no ha sabido explicar cómo enfrentar la pandemia y cómo enfrentar la recuperación de la tranquilidad del pueblo peruano en el tema económico. Y la votación que ha habido no es de Manuel Merino, es de los 130 parlamentarios de 9 grupos políticos. Y creo que cada uno de nosotros es consciente de que esos votos que ha conseguido el señor Cateriano seguramente es parte de su expertise, pero que no fue suficiente porque no supo explicar cómo hacerlo, más de traernos una lluvia de millones, que creo que esa no es la garantía de lo que el Congreso esperaba poder escuchar del señor presidente del Consejo de Ministros. Siguiente pregunta, por favor. De que no puede dirigirse, en todo caso, en función de las declaraciones de Pedro Cateriano, y en estos momentos también se le está consultando sobre la exigencia que ha hecho en estos momentos al manifestar que se necesita un gabinete idóneo para los siguientes. En estos momentos se le está preguntando si es que hay, digamos, consensos en las bancadas políticas para vencer la pandemia, para enfrentar justamente esta situación. Vamos a escuchar la respuesta del presidente del Congreso. Exitosa. No podría hacer un mea culpa porque la respuesta del Congreso son las deficiencias que ha tenido el señor presidente del Consejo de Ministros, candidato al voto de confianza, en poder generar esa confianza en las 9 bancadas políticas, en los 130 parlamentarios. Esa es la expresión. El resultado de esos 37 votos a favor es una clara evidencia que el señor no ha convencido. Y naturalmente los partidos políticos que están representados en el Parlamento Nacional no pueden asumir responsabilidades ajenas. El Congreso ha hecho una votación y ahí están los resultados. El no convencimiento no significa sino otra cosa, que le ha faltado mayor capacidad expresiva o de explicación para poder tener las respuestas favorables en el voto de confianza, que no lo consiguió. Una pregunta más, señores periodistas, por favor, su medio y su nombre. Muy buenas tardes, presidente. Bueno, pues escuchamos en estos momentos la siguiente pregunta sobre las deficiencias, entre comillas, que tendría justamente este gabinete, en lo que ha enfatizado justamente su discurso en cuanto a la ministra de Educación, ministro de Trabajo y ministra de Economía. Justamente en estos momentos se le pregunta qué es lo que se va a necesitar para que se pueda dar un voto unánime por acción popular en el siguiente voto de confianza. Escuchemos. A ver, dos cosas. El presidente del Congreso tiene puertas abiertas y somos dialogantes. Y permanentemente en esas puertas abiertas recibimos a todos los congresistas de diversas bancadas.
Y eso es lo que me permitió el expertise democrático de que había una debilidad en este nuevo gabinete. Y lo que hizo el presidente del Congreso, en aras de poder buscar la gobernabilidad y buscar los resultados más exitosos para este gobierno, es llamarlo al señor Cateriano y decirle lo que había. No ha habido más, no ha habido nada bajo la mesa. No ha habido un tema que si me dan lo de acá, te doy lo de acá, o que los de acá piden esto y el resultado es esto. Porque yo no podía ir a ofrecer los votos que yo no los hago, si no los hacen los grupos políticos, los portavoces de cada uno de sus parlamentarios. Y a eso yo le agregaría que esa debilidad lamentable, con la posibilidad de que él podía haber postergado la presentación, porque eso fue una de las propuestas que le dijimos, que si él veía que el tiempo era muy corto, del miércoles hacia el lunes, él tenía todavía 10 días más que podíamos postergar su presencia. Él no lo consideró así y consecuentemente los resultados que ha tenido es su falta de expertise político o de repente lo que ellos propiamente fabricaron para poder estar en este momento poniendo al Perú en un tema de preocupación nacional o pretendiendo confundir a la población de poner la reforma universitaria en un tema que no lo ha podido manejar este gobierno, que es la pandemia, que son los muertos, que es la crisis económica, que es la atención a los sectores. Entonces, en consecuencia, yo creo que, nuevamente repito, hasta mi propia bancada, si ustedes ven la votación que ha tenido Acción Popular, obedece a esa falta de respuesta. Inclusive yo lo hago como mención, los congresistas de Huánuco, que son 2 de Acción Popular, me pidieron una reunión el día jueves, porque ellos tenían un problema muy serio y estaban pidiendo la intervención del Ministerio de Salud en el problema que atravesaba Huánuco, que tenía muertos y falta de oxígeno. Sin embargo, no lo recibió. Postergó su recibimiento, porque supuestamente estaba hablando con las bancadas políticas, y naturalmente esos 2 parlamentarios, viendo esa parte, digamos, de falta de atención urgente a una necesidad que tenía apostados a varios alcaldes, quizás es parte de la falta de confianza que le pusieron en el voto que se dio. Y ahí aquí no ha habido ningún cálculo político, ni ningún tipo de negociación con ninguna bancada política, ni ninguna imposición de ninguna bancada política. La respuesta es la falta de capacidad del señor Premier, que está siendo utilizada por el señor Presidente de la República, utilizando los medios, utilizando a sus amigos para querer desprestigiar y poner al Congreso como que es una banda de delincuentes. Y eso no hay que permitirlo. Exitosa. El presidente del Congreso ha resaltado de que se reunió justamente con Pedro Cateriano para manifestarle esta falta de consenso que existía justamente en el Parlamento, pero que tuvo justamente días para poder cambiar o direccionar, digamos, su discurso a, digamos, llamar al consenso, a reunirse quizás con un poco más de tiempo. Sin embargo, ha sido decisión del propio Pedro Cateriano de no pedir un poco más de tiempo para justamente prepararse y exponer frente al Parlamento. En todo caso, calificado que es la falta de expertise de Pedro Cateriano para no solicitar más tiempo y así elaborar un discurso que llame justamente al consenso. En estos momentos, justamente se le está consultando por qué no se ha colocado en agenda justamente el tema en torno a las universidades. Escuchamos. La reunión del día 16 es la primera pregunta. Exitosa. La reunión del 16, cuando vino con el ministro de Energía y Minas. Exitosa. En estos momentos. A ver, con el señor Cateriano nos hemos reunido 2 veces. Cuando vino con el ministro de Energía y Minas, yo estuve conjuntamente con la mesa directiva y ahí conversamos de lo que se venía trayendo pendiente y que en el buen ejercicio democrático se estaba dando la oportunidad de que puedan ser levantados 6 interpelaciones, que eran 2 al ministro de Salud, 1 a la ministra de Economía, 1 al ministro de Educación y las otras 2 interpelaciones, no las recuerdo, pero eran 6 interpelaciones, de las cuales cuando hubo el cambio de gabinete automáticamente se cayeron y quedaron solo 2. El ministro de Educación y la ministra de Economía. Y naturalmente eso teníamos
ya por responsabilidad del Congreso no podíamos ver una moción si no veíamos las interpelaciones, porque eso ya venía pendiente de atrás. Y lo que se ha hecho es no levantar la sesión, sino suspender la sesión para mantener en stand-by la interpelación del ministro de Educación y la lectura que aún no se ha dado de la ministra de Economía. Eso se ha conversado con el señor Cateriano en las conversaciones que hemos tenido con él y que en ningún momento han sido encubiertas. Él sabía que él traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y que traía una mochila pesada de 2 ministros que habían repetido y un tercer ministro que había puesto él que no tenía experiencia. Esa advertencia perfectamente la conocía él y con nosotros le hemos conversado. O sea, no ha habido nada oculto. Y lo otro que me dice sobre por qué no ha puesto el proyecto tal, la agenda del Congreso, acabamos de tener consejo directivo y todos los temas que están en la agenda se van poniendo en debate. Y si ese tema no se ha puesto, porque en algún momento no ha llegado a la mesa. Y si ya llegó a la mesa, tendrá su momento que se ponga. Una pregunta final, por favor, periodistas. ¿Alguien más que desee preguntar? Presidente del Congreso, aquí Jimmy Chinchay de Canal N. Muy bien, en estos momentos también se les está consultando justamente sobre las reuniones que han mantenido, ¿no? En estos momentos se le está preguntando qué sucedería si es que ratifican justamente a los ministros que no han generado, digamos, consenso en la votación de los partidos políticos. Estamos hablando de los ministros de Economía, Trabajo y Educación. ¿Quedaría en todo caso este voto de confianza? Es la consulta que se le está haciendo justamente en estos momentos. Exitosa. Lo que yo respondería es que la caída del gabinete no obedece a las interpelaciones de los ministros. La caída del gabinete obedece a la falta de expertise en poder explicar al país cómo iba a tener salud y cómo iba a solucionar el problema económico. Porque las interpelaciones de la ministra de Economía como la interpelación del ministro de Educación están en vigencia. Y si él repite a esos ministros, naturalmente, al estar en vigencia, cuando les toque, van a tener que presentarse a interpelar. Y como ustedes conocen el expertise parlamentario, que es lo que dice la Constitución Política del Perú, ellos pasarán primero por el pliego de preguntas y si no convencen en la respuesta del pliego de preguntas, naturalmente el Parlamento tiene la condición de poder censurar. Estas son interpelaciones que están pendientes y que deben ser explicadas. También es cierto, creo que eso hay que decirlo, que en el caso del ministro de Educación, lo que no tiene la interpelación y que seguramente se va a agregar si fuera así, es el tema de las tablets, donde él ha reconocido que hay corrupción, y corrupción que sí tiene responsabilidad, porque es natural, una empresa que tiene 10.000 soles de capital, le vas a dar para que haga una adquisición que significa 900.000 tablets a X precio que se pongan, estamos hablando de cuántos miles de millones de soles. Y eso seguirá su curso. Lo que necesitamos es un gabinete que muestre en primer lugar garantías de un proceso transparente en la conducción y la responsabilidad que tienen ellos. Si él cree que en este momento debe poner un gabinete estrictamente político pensando en las elecciones, pues que lo haga. La población quiere resultados y lamentablemente el señor Cateriano no ha tenido resultados, por eso se ha caído su gabinete. Bueno, Exitosa. justamente en este momento se le recalca sobre la responsabilidad que tienen los ministros en estos momentos. Escuchamos. Investigarse. Yo no soy juez ni soy fiscal, pero él ha reconocido en el Pleno que habían irregularidades y que habían actos de corrupción. Y yo lo que estoy es trasladando el reconocimiento que ha hecho el señor ministro. Yo no soy nadie para juzgar, no soy juez ni soy fiscal. Muy bien, muchas gracias. Exitosa. También ha señalado que cuando habla de jugarretas del presidente y señala que se quiere debilitar a los partidos. Esto es muy grave porque estamos a puertas de unas elecciones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué dice esas cosas? A ver, en primer lugar, lo que yo he dicho y lo mantengo y lo sostengo, que la caída del señor ministro Cateriano por la no aprobación del voto de confianza ha sido su incapacidad para poder explicar al país cómo enfrentar estos dos temas críticos que naturalmente la expresión es del voto del congresista, del parlamentario, de las 9 bancadas, que no ha llegado a convencer. Lo que yo he criticado es que se está utilizando todo el aparato del Estado en los medios de comunicación para poder pretender desprestigiar al Congreso.
Y creo que ahí, de una manera asertiva, y ustedes mejor que nadie lo conocen, y el Perú entero debe saberlo, de que el señor Cateriano y sus amigos de su entorno están siendo utilizados. Porque los que hemos estado escuchando las noticias, yo inclusive no iba a salir ni a dar declaración de hacer conferencia de prensa, porque dije voy a esperar, porque en realidad la responsabilidad de ellos, el presidente del Congreso lo que hace es dirigir el Congreso, él no dirige los votos, y en consecuencia lo que nosotros hemos hecho es dirigir el Congreso en ese día, y los resultados de esa falta de capacidad del señor Premier, de una manera sistemática, porque la declaración del presidente ha dicho claramente que él habló con Cateriano sobre la reunión que sostuvo con Merino. Y si él sabía que había un cuestionamiento, y si ese cuestionamiento abunda aún más cuando sale el problema de la propia ministra de Economía, lo que necesitaban ellos podría ser tiempo. A largo, y le pido al presidente del Congreso que de una manera democrática le ha advertido las debilidades que tiene, 10 días más para poder explicar los temas, para consensuar los temas y para tener resultados exitosos. Entonces, lo que no debemos permitir, que ese fracaso de responsabilidad del presidente de mantener, en ese caso, su posición, sin haber podido conversar con las bancadas o haber convencido a las bancadas porque se ha reunido con todas las bancadas. Y dicho sea de paso, debo respaldar la votación de esas 9 bancadas. Y la respaldo en el sano ánimo democrático. Él no puede ningunear a la bancada de FREPAP. Él no puede ningunear a la bancada de Frente Amplio. No puede ningunear a la bancada de Fuerza Popular. No puede ningunear a la bancada de Alianza por el Progreso. No puede ningunear a la bancada de Somos Perú. No puede ningunear a la bancada de Unión por el Perú. Porque ellos de una u otra manera tienen una posición política. Y hay que respetar las posiciones políticas. Las mayorías no se pueden encimar sobre las minorías, ni las minorías sobre las mayorías. En consecuencia, vuelvo a reafirmar, ese manejo que está pretendiendo hacer el presidente de la República en su conferencia de prensa que ha dado el día de ayer, que ha hablado de chantaje, lo rechazo contundentemente como presidente del Congreso, como un poder del Estado, que merece el mayor respeto como lo merece el presidente, lo merece este poder del Estado. Y que sus amigos del señor Cateriano le estén abriendo las puertas para que salgan en todos los medios, ya no hacer una opinión, sino agredir a una institución. Y eso no lo permitamos todos los peruanos. No nos pueden agredir al Congreso de la República, porque somos una institución democrática, que no estamos con chantajes, ni estamos con prebendas, estamos actuando de una manera transparente, y eso lo venimos demostrando, arriesgando nuestras vidas, de nuestros trabajadores, de nuestro personal, de ustedes como medios de comunicación, porque venir aquí al Congreso estamos corriendo riesgo, y tenemos más de 16 congresistas contaminados, tenemos más de 170 trabajadores contaminados, pero eso es lo que cuesta cuando uno responde a una responsabilidad que te ha dado el país. Y eso es lo que está haciendo este Congreso. Con esta constitución política a la mano, porque lo que queremos es un Perú mejor. Y queremos que estas elecciones que se avecinan no se pretenda destruir a los partidos políticos. Los partidos políticos merecemos respeto. Eso es lo que le pedimos al señor presidente de la República. Respeto a este Congreso y respeto a los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Muy amables. Gracias por haber venido a la conferencia de prensa. Bueno, hemos tratado de hacerle la consulta justamente al presidente del Congreso, sin embargo, no se ha respetado el orden de las preguntas de los medios de comunicación que se habían establecido en un inicio y ha dejado en realidad varias preguntas al aire, porque ha enfatizado en varios momentos de que aquí la problemática no ha sido solamente por el ministro de Educación, sino también por el ministro de Trabajo y la ministra de Economía, y en todo caso tampoco ha hablado de la necesidad de un perfil exacto que se requiera para el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, ha ratificado que él no se ha prestado para ningún tipo de condicionamiento ni de chantaje al premier Pedro Cateriano. No sé si tiene alguna consulta en estudios. Bueno, consulta no, Cari, pero consideras que se ha deslizado también la idea de que esto ha sido algo armado para poder pechar nuevamente al Congreso. Es más o menos en lo que en algún momento dio a entender, que me parece demasiado, pero sí que ha acusado que se esté tratando de deslegitimar la votación del Parlamento el día de ayer. Efectivamente, Fátima, ha manifestado en un momento, ¿no?, que el gobierno ha generado toda esa situación de inestabilidad y no el Congreso de la República con la negación del voto de confianza. Sin embargo, en un momento también recalcó de que esto justo se realiza cuando estamos a pocos meses de la contienda electoral, de las elecciones generales del 2021, ¿no? Dejando entrever que por ahí, digamos, quizás habría el objetivo de generar algún tipo de problemática. No ha reconocido en ningún momento
de que la decisión del Congreso haya sido, digamos, negativa en medio de la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Por el contrario, considera que se necesita a otro gabinete con otro presidente del Consejo de Ministros que pueda, digamos, entablar el diálogo que aparentemente no se habría cerrado en los últimos días previos a la exposición del plan del gobierno aquí en el Congreso de la República.